Dios nos bendiga. Amén. Busquemos la palabra del Señor en Hebreos. En Hebreos 12. En el capítulo 12. Continuando con el mensaje del día de hoy de la mañana, que nos exhortaba nuestro hermano Jovino. Ahora viene del versículo 3 al 11. Hebreos 12 del 3 al 11. Gracias. Le daremos lectura en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejare sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor haya dado una rica revelación a la lectura de su palabra. Quédese como está para que demos una oración al Señor para que Él nos dé gracia en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio, por esta honra de poder estar nuevamente en su casa de oración. Como cantamos al principio, esa alabanza hermosa que decía, trae al Señor dolores y quebranto, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará de tu bondad inmensa. Te rogamos, Señor amado, que usted en esta tarde nos limpie, Señor. Somos pecadores, somos imperfectos, Señor amado. Te rogamos que usted nos dé gracia, nos dé sabiduría celestial y nos llene con su Santo Espíritu para poder trabajar, Señor amado, en su viña. Dame gracia a mí para impartir tu palabra y también a mis hermanos para oír el consejo de ella, Señor. Hemos venido, Señor, a adorarte. Hemos venido a alabarte, Señor amado, por lo que tú has hecho por nosotros. Por eso te rogamos tu asistencia, Señor amado, porque sin ti nada podemos hacer. Asístanos en esta tarde y llénanos de gracia a cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Continuando entonces, cierto, con Hebreos, por lo que el Señor nos impartía en la mañana por nuestro hermano Jovino, donde el autor de Hebreos, cierto, después de presentar a estos hombres, grandes hombres de fe, quienes dieron testimonio, cierto, de que realmente Dios era verdadero, su Hijo Jesucristo vino a morir, cierto, por toda la humanidad,
y nos exhortaba, ¿cierto?, que ellos eran testigos, ¿cierto?, de nuestra fe. No que ellos, mis hermanos, estuvieran mirándonos y nosotros estuviéramos en el estadio corriendo, sino que dice ellos dan testimonio de que la fe que profesamos nosotros como hijos de Dios es verdadera. Que el Señor nos ayude. No es que ellos nos estén mirando ahora y estén viendo lo que estemos haciendo, no. Sino que dice que ellos dan testimonio de que la fe que profesamos ahora como hijos de Dios es verdadera y eficaz. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Entonces aquí ahora el autor de Hebreos, después de presentarnos a estos grandes hombres, ¿cierto?, que usted, como ya lo ha oído, ¿cierto?, nos han enseñado a nuestros predicadores, ahora presenta al autor y al consumador de la fe, nuestro Salvador Jesucristo. Y viene, ¿cierto?, ahora a exhortar, ¿cierto?, a estos hombres que estaban en persecución, ¿cierto?, para que no retrocedieran, porque incluso leía por ahí que estos mismos hombres lo atosigaban a ellos. Mira, ahora que soy, como decimos ahora que soy cristiano, te vienen todos los problemas, mira cómo estáis. ¿No es así? Ahora el mundo, usted sabe, cuando uno llega al Evangelio, ¿cierto?, hay problemas, hay dificultades, el mundo, ¿cierto?, nos dice, mira ahora que eres canuto, ¿cierto? Si así es la palabra del mundo. Mira cómo estáis. Estáis llenos de problemas, estáis llenos de dificultades, mira. Ahora que sois canuto. Y ellos, ¿cierto?, son contemporáneos, sus familiares de estos hombres que aceptaron a Cristo en su corazón, dice que también lo atosigaban, lo molestaban. Algunos dicen que fueron presos. Y estaban con desánimo, estaban por desmayar, estaban cansados. Yo creo que estaban aburridos también. Y aquí, ¿cierto?, el autor de Hebreos los exhorta, les dice, como lo enseñaba en la mañana, ¿cierto?, mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Mírenlo, vean lo que sufrió Él. Ustedes no están padeciendo nada por lo que pasó a Él, ¿cierto? Creo que así le decía. No es nada lo que padecen. Por el amor que tuvo Cristo por nosotros, dice que padeció hasta la muerte, derramó su sangre maravillosa y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces aquí el autor de Hebreos los insta, ¿cierto? Dice, nunca saldremos del caos que estamos y estemos seguros de que nuestra fe no aguantará mucho más. Parte del propósito de poner nuestros ojos en Jesús es el mismo, considerar la grande nube de testigos, nuestro estímulo. Aquellos santos fueron héroes en la fe. Él es aquellos santos fueron héroes de la fe. Fueron héroes de la fe. Porque creyeron, ¿cierto? Creyeron en la promesa. Dice que aunque no lo vieron, pero creyeron en la promesa. De que Dios le había dicho que iba a ser bendecido. Que la linaje de Abraham iba a ser bendecida, ¿cierto? La tierra. No con el linaje de la sangre de ellos, de Israel, sino que dice una sangre especial, una sangre de Cristo. Esa es la herencia, la prometida, ¿cierto? Entonces, dice, nada de lo que estemos llamados a soportar se comparará a lo que Él tuvo que soportar. Él es el Hijo de Dios divino, pero cuando estaba en la tierra no vivió en su propio poder y su voluntad, sino en la voluntad del Padre. Y así dice, de otra manera no podría ser nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo más grande? Dice, y a manos de que por el Espíritu Santo estemos
capacidad verdadera de vivir en la misma manera que Él lo hizo, su vida no será un ejemplo. O sea, le explico, el Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto? Nos da la fuerza, nos educa, nos dirige, e incluso habla con palabras indecibles, ¿cierto? Clama a Dios, el Espíritu Santo, y nos ayuda, ¿cierto?, a pasar las dificultades que estemos pasando. Que el Señor nos ayude. Pero estos hombres dicen que querían volver atrás, querían retroceder, querían, ¿cierto?, volver a los ritos, a las formas que tenían de adorar a Dios, ¿cierto?, al tabernáculo, que eso era su adoración. ¿Usted sabe? El tabernáculo, ¿cierto? Ellos querían volver atrás por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaban viviendo. Entonces, aquí el autor de Hebreos les dice en el versículo 3 lo que hemos leído: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta retroceder. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Y aquí hice una nota aquí, dice, leer este versículo cuando nos cansemos en la carrera. Acuérdense que aquí el autor, ¿cierto?, ve la vida del cristiano como una carrera, como lo enseñaba nuestro hermano Juan en la mañana, ¿cierto? Acuérdense que el que corría en la carrera tenía que despojarse de todo peso, ¿cierto?, de toda atadura, de todo pecado, decía, para poder correr la carrera legítimamente. Entonces, el autor dice, considerar ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no se canse, no desmaye, no retrocedamos, ¿cierto?, no volvamos atrás. Temo lo que estemos pasando, dice que Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Cuando nuestra fe se agote y creamos que Dios nos ha dado la espalda, cuando parezca que nunca saldremos del caos que estamos viviendo, y que estemos seguros que nuestra fe no aguanta más, ¿cierto? Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Como le decía, es blanco de nuestra soberana vocación, nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro pastor Robinson nos decía siempre, miren a Jesús. ¿Se acuerdan? Miren a Jesús. No miren a los hombres. No miren al pastor, al predicador, al oficial. Miren a Jesús. Porque los hombres somos falibles, mas Dios es infalible. No erra, no cambia, no muda. Sus palabras son verdaderas. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de nuestra carrera y va a estar con nosotros hasta el final de nuestra carrera. Y nos enseñaba a nuestro hermano Juino, despojémonos de este peso que nos asedia, del pecado que nos asedia. ¿Qué pecado era? Algunos leía por ahí que dice que era el pecado de la incredulidad. Que Dios lo saque de nosotros, que Dios limpie nuestra mente, nuestro corazón de eso, que podamos creer realmente que al que profesamos es verdadero, es fiel y digno, y que no los dejará solo. No nos dejará solo, aunque parezca que estuviéramos solos, pero Él siempre está con nosotros. Dios nos ayude, mis hermanos, y que no seamos incrédulos, como le estaba sucediendo a estos hombres de Hebreos. Dice, aquellos santos fueron héroes de la fe. Dice que Él tuvo que soportar, el Hijo de Dios divino, tuvo que soportar muchas cosas, ¿cierto?, cuando estaba en la tierra.
pero dice que no vivió en su propio poder, sino que dice vivió en la voluntad del Padre. De otra manera no podía ser nuestro ejemplo, y a menos de que Él, por el Espíritu Santo, estemos en capacidad verdadera de vivir en la misma manera que Él lo hizo. Su vida no será ejemplo. Solo no podemos. El Espíritu Santo nos capacita, como le decía. Nuestras fuerzas no sirven de nada. Nuestra voluntad no sirve. Nuestros deseos no sirven. Nuestras cosas que queramos hacer por nuestra voluntad no nos sirven. El Espíritu Santo que nos capacita y nos llena de gracia para poder hacerlo. Entonces en esta tarde, Dios nos llene con su gracia. Dios está aumentando nuestra fe por su palabra. No porque yo estoy hablando, sino es su palabra que nos dice, que nos exhorta y nos da la gracia, mis hermanos, para poder, ¿cierto?, seguir adelante. Soportando problemas, soportando dificultades, soportando, ¿cierto?, todo quebranto, soportando, ¿cierto?, enfermedades. Todos los judíos que a quienes estaba dirigida la carta, a los hebreos, estaban sufriendo persecución. Dice, por su ruptura con el judaísmo, sus amigos y familia, los cuales se ofendían porque le habían dado la espalda a las tradiciones y usos religiosos en que habían nacido y crecido. Eso le estaba pasando a aquellos. Le dieron la espalda a todos esos ritos, a esas maneras que tenían de ellos, que creían que estaban bien, ¿cierto?, de adorar a Dios. Y hay una sola manera de adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude para poder hacerlo así, mis hermanos. Entonces, esta exhortación, mis hermanos, maravillosa exhortación que Dios, ¿cierto?, le había dado en aquellos tiempos a estos hombres, ¿cierto?, y mujeres. Ahora, ¿cierto?, el Señor nos trae a nuestro encuentro. Porque muchas veces hemos querido dar un paso atrás. Seamos realistas, ¿cierto? Muchas veces hemos querido retroceder. Pero que el Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos dé gracia y que el Señor, ¿cierto?, nos fortalezca. Que el Señor, ¿cierto?, nos llene de su sabiduría celestial. Y la manera de poder no retroceder, mis hermanos, es estar aquí. Es estar oyendo su palabra. Por los distintos instrumentos que el Señor utiliza para poder decirnos, mis hermanos, siga adelante. Mire a Cristo. No retroceda. No decaiga, no desanime. A veces estamos cansados, es verdad. Estamos cansados. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? Y es verdad. Y el Señor nos dice, mira a Jesús. El que sufrió tal contradicciones de pecado, mírenlo a Él. Considerar, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar, pongan atención, miren a Cristo. Así le decía a esos hombres, mírenlo, considérenlo, al que murió por mi pecado y por su pecado. Mírenlo a Él. Si estamos con Él, estamos bien. Venga lo que venga. Entonces, el Señor nos dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién derramó su sangre? Cristo. ¿Cierto? Él murió, derramó su sangre maravillosa por el amor a toda la humanidad, por el pecado, ¿cierto? Original, por el pecado que los asediaba a nosotros, ¿cierto? Ahora, no es que no sigamos pecando porque somos pecadores, ¿cierto? Pero dice que Él ya murió por nuestro pecado. Que el Señor nos ayude. No está diciendo de que si seguimos pecando vamos a perder nuestra salvación. No está diciendo eso. Sino que dice de que Él murió por nuestro pecado y derramó su sangre maravillosa por su pecado, ¿cierto? Por nuestros pecados. Mirémoslo a Él. Mirémoslo a Él. En nosotros, ¿cierto? Hay flaqueza, en nosotros hay de tantas cosas, mis hermanos, que a veces, ¿cierto?, nos asedian. Pero Él dice, y en la mañana nos decía, despojémonos de ese peso. Corramos la carrera legítimamente. Despojémoslo. El atleta se preparaba, ¿cierto?, para poder correr esa carrera, para poder ganar legítimamente. Y nosotros, ¿cómo los preparamos? Veámoslo espiritualmente, llenándolo con su palabra, llenándolo con su Espíritu Santo, para poder correr esta carrera. Como le decía, solo nada podemos hacer. Entonces, habla aquí, ¿cierto?, el autor de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. Y aquí ponía atención, mis hermanos, porque si Dios no nos disciplina, entonces soy bastardo y no hijo. Entonces, cuando estamos disciplinados, mis hermanos, tenemos que estar contentos, ¿no? ¿Usted está triste? Porque si somos disciplinados porque somos hijos, pues mis hermanos, es una gran bendición. Y a veces todo lo contrario, estamos disciplinados, mis hermanos, y estamos enojados. Que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y sin pensar de que si soy hijo, Dios me disciplina para mi bien, ¿cierto? No para mi mal, sino para mi bien, para crecer en el Espíritu, para ir creciendo a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si yo no quiero disciplina, ¿qué soy entonces? Perdón que se lo diga, pero somos bastardos entonces. Y no somos bastardos nosotros, somos hijos. Entonces, cuando usted esté pasando problemas, cuando usted esté pasando dificultades, esté contento. Porque si Dios me está disciplinando porque soy su hijo. Que el Señor nos ayude. Son fuertes estas palabras, pero son verdaderas. Si Dios ama a su hijo, lo disciplina y lo exhorta y lo reprende. No juzguemos, mis hermanos. Cuando veamos a un hermano que esté pasando dificultades, no juzguemos. En nosotros no es juzgar. A veces, antes decían, algo está haciendo, hizo el hermano, o algo hizo la hermana que el Señor los tiene así, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Antiguamente se decía así, ¿sí o no? Los más antiguos, ¿se acuerdan? Algo hizo el hermano. O algo hizo la hermana, ¿por qué está así? Porque hija de Dios, pues mis hermanos.
Pues porque soy hijo de Dios, por eso el Señor me está disciplinando, nada más. ¿O no? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dios nos exhorta y nos reprende cada día porque somos sus hijos y tenemos que estar contentos, mis hermanos. Considerar a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos leer este versículo cuando nos sentamos cansados, cuando nuestras fuerzas ya no den más, cuando que parece que no hay solución para nuestro problema, cuando parece o pensamos que estamos solos. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta retroceder. No, mis hermanos, tenemos que estar firmes en aquel, firme, aunque parezca, como le decía, que pareciera o que parezca que estuviéramos solos, pero Dios no los deja nunca. Dios no los deja nunca. Dice que Él, a lo suyo, ¿cierto?, lo va perfeccionando. Y como somos hijos, Dios nos disciplina. Y no bastardo, ¿cierto? Somos sus hijos, Dios nos disciplina. Y tenemos que estar contentos. Aunque veamos que no hay solución. Aunque veamos que no sabemos por dónde va a ser la solución. Pero sí hay solución. En Cristo Jesús. Cuando nuestra fe se agote y creamos que Dios nos ha dado la espalda, cuando parezca que nunca saldremos del caos en que estamos y estemos seguros de que nuestra fe no aguantará mucho más, tenemos que leer este versículo. Dice, parte de poner nuestros ojos en Jesús es el mismo de considerar la grande nube de testigos nuestro estímulo. Es el mismo. ¿A quién creyeron esa nube de testigos? ¿Creyeron en Jesús? Creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús. Aunque las situaciones eran adversas, creyeron en Jesús. ¿Se acuerda cuando Esteban lo apedrearon? Él no perdió su fe. Miró al cielo y vio el cielo abierto. Y al Hijo de Dios, sentado en el trono. Qué maravilloso. Qué fe tan grande, mis hermanos. Pero ellos no estuvieron en el tiempo, dice que estos hombres no fueron en el tiempo de ellos, de la región de Esteban, sino esto, si no hubiese dicho así el autor, ¿cierto?, de estos hombres de la fe. Porque les dice que ellos todavía no derramaban sangre o no habían muerto, ¿cierto?, por el Evangelio, sino que les dice que Cristo murió y derramó su sangre, como ellos no lo habían hecho, porque si hubiera sido, por ejemplo, el tiempo de Esteban, cuando fue despedido Esteban, nos había dado un ejemplo de él, pero no nos dio un ejemplo de Esteban, sino que dice era en otra región. Que el Señor nos ayude, no sé si se me entiende. ¿Sí? ¿Se entiende ya? Qué bueno. Dice, aquellos tantos fueron héroes de la fe. Entonces íbamos que estaban sufriendo ruptura del judaísmo. Dice que hasta los incrédulos que estaban en la iglesia habían sufrido porque se les asociaba con los cristianos. Habían incrédulos también, dice que usted sabe que en la iglesia hay de todo. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Así dice que hasta los incrédulos estaban sufriendo. Dice, la aflicción es la gran parte que había tomado la forma de presión económica y social. Imagínense, económica y socialmente estaban afligidos los hijos de Dios.
Aunque algunos de ellos terminaron encarcelados, dice, que aquí en mismo Hebreos 10:34, podemos imaginar los argumentos que oyeron para rechazar la nueva fe. Y aquí lo que le decía yo anteriormente, bueno, lo apunté de John MacArthur, dice, miren en la que se metieron, dice John MacArthur, se hicieron cristianos y todo lo que han tenido son problemas, críticas, dificultades, sufrimientos. Han perdido a sus amigos, sus familias, sus sinagogas, sus tradiciones, su herencia, todo. Como hemos visto, aquellos que habían hecho meras confesiones de fe estaban en peligro de volver al judaísmo, de apostatar por esta presión. Así lo presionaban. ¿Ve? Perdieron todo, hasta sus familias, las tradiciones, decía, por seguir esta fe. ¿Vale la pena? Vale la pena seguir. Vale la pena seguir. Acuérdese que Dios nos amó. Él nos trajo, Él nos salvó, nos redimió, ¿cierto? Nos justificó y ahora somos llamados hijos suyos. Aunque no le buscábamos, Él nos buscó y nos trajo a esta vida de bendición, a esta vida abundante. Que el Señor nos ayude. Entonces algunos creyentes se estaban preguntando, ¿por qué estoy sufriendo tanto si su Dios era un Dios de poder y paz? ¿O por qué no estamos obteniendo la victoria sobre nuestros enemigos en lugar de que sean ellos quienes parezcan llevar la delantera? ¿Dónde está el Dios que supuestamente supliría todas nuestras necesidades? ¿No respondería a las preguntas y llenaría nuestras vidas? ¿Por qué cuando nos volvimos a Dios de amor todos empezaron a odiarnos? ¿Se acuerda lo que le decía antes? Cuando llegamos al Evangelio, ¿cierto? Empiezan los problemas. O cuando predicamos en la calle, ¿se acuerda? Venga Dios, que Dios lo va a sanar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar dinero. Y cuando llegaban los hermanos a la casa, dice, empezaban los problemas. ¿Se acuerda, no? Y cuando estábamos equivocados, pues mis hermanos, estábamos equivocados, estábamos predicando mal, pues. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. No era así, pues. Pero gracias al Señor, Dios ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento y podemos entender de que el pregonar el Evangelio es hablar de Cristo, es hablar de su redención, es evangelizar, ¿cierto? Traer a personas que conozcan a Cristo, no ir y presentarle a un Dios milagrero, ¿cierto? A un Dios sanador, a pesar de que Dios hace como Él quiere, ¿cierto? Dios sana a quien quiere y estamos en su voluntad. Pero la forma que lo hacíamos estaba mala, ¿cierto? Entonces aquí yo me imagino a estos hombres, mira, si te dedicaste al Evangelio y te empezaron los problemas. Ahora estáis enfermos, ahora tenéis problemas, ahora no tenéis plata, no tenéis que comer. Yo creo que así lo criticaban, ¿o no? Pero eso el autor de los Hebreos aquí les dice considerar, mírenlo, miren a Jesús. Como lo enseñaba en la mañana a nuestros hermanos jóvenes, miren a Él, al autor y consumador de la fe, para que corramos esta carrera, despojémoslo de todo peso que nos asedia de pecado, mis hermanos, y podamos correr legítimamente. Solo no. Con la ayuda de Cristo, sí. Con la ayuda de Cristo, sí. Que el Señor, cierto, tenga misericordia de nosotros. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Ninguno de los hebreos sufrientes a quienes iba dirigida esta carta había sufrido lo que Cristo sufrió. Dice ninguno. A ninguno había dado su vida por el Evangelio, ni había vivido una vida absolutamente libre de pecado.
como lo había hecho Jesús, viviendo en obediencia perfecta al Padre y no mereciendo así ningún castigo. Por el contrario, dice, algunos de sus sufrientes algunos de los sufrientes, ¿cierto?, eran merecedores, ¿cierto? Y su objetivo era hacer crecer y disciplinarlos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, veo aquí en estos versículos del 4 al 11, la palabra clave, mis hermanos, de esto es disciplina. Disciplina. Y como somos hijos y no bastardos, Dios nos disciplina. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? En vez de preguntarnos por qué estamos pasando esta cosa, teníamos que preguntarnos, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Para qué? No por qué. Porque Él, ¿cierto? Como Dios hace lo que Él quiere. Ahora, si estamos disciplinados, gloria al Señor. Estoy feliz porque soy hijo de Dios y me está disciplinando. ¿Usted cómo se siente? ¿Feliz? ¿En los problemas se siente feliz? ¿En la enfermedad se siente feliz? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Por eso el Señor nos exhorta en esta tarde. Consideremos a Jesús. Mírenlo a Él. Él murió por los pecados. Ni siquiera era un pecador, mis hermanos. Él no merecía morir. Pero murió por usted y por mí. Por nuestros pecados murió, mis hermanos. Derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora, si nosotros padecemos, mis hermanos, padecemos porque el Señor nos disciplina. ¿Cierto? Porque somos sus hijos. Dice, la palabra clave disciplina, usado como nombre y como verbo, dice. Viene del griego paideia, que a su vez viene de país. Niño, dice. Y denota la formación de un niño. Eso significa la palabra disciplina. Y como somos niños, el Señor nos disciplina. No sé si lo leí bien, parece, me equivoqué un poco. Dice, viene de griego paidea, que a su vez viene de la raíz niño, dice. Claro, disciplina. Y denota la formación de un niño. La palabra es un término amplio cuyo significado es cualquier cosa que hagan los padres y los maestros para formar, corregir, cultivar y educar a los niños de modo que les ayude a desarrollarse y a madurar como deben hacerlo. Se usa 9 veces, dicen estos 8 versículos. Dice, la ilustración cambia de una carrera a una familia. De una carrera, ¿cierto?, que nos hablaba el hermano Jovino, ahora lo cambia a una familia. A una familia. El padre dice que corrige a sus hijos, ¿cierto? Lo corrige porque lo ama, porque lo quiere, porque quiere el bien para él. Ahora este Padre Celestial también nos corrige porque nos ama, no porque no nos quiera, mis hermanos. Por eso somos hijos y no bastardos. Él nos corrige porque nos ama, porque es nuestro Padre Celestial. Dice, especialmente en nuestra relación con Dios y con los creyentes, el énfasis de este pasaje está en el uso que da el Padre Celestial a la disciplina en la vida de sus hijos, dice. ¿Hay un propósito de la disciplina? Sí. Dios usa dificultades como medio para disciplinar, para formar a sus hijos, para ayudarles a madurar en sus vidas espirituales. ¿Ve? Para eso Dios ocupa la disciplina. ¿Se acuerdan de David? Dios lo disciplinó. ¿Se acuerdan o no? Cuando se vio la mujer de Urías. Urías, ¿cierto? Sí, Urías. ¿Qué hizo Dios? Lo disciplinó. Le habló por el profeta, ¿cierto? Y lo disciplinó. Que el Señor nos ayude.
Entonces Dios ocupa la disciplina para corregirnos, ¿cierto? Para educarnos. Entonces Dios usa dificultades por medio para disciplinar, para formar a sus hijos, para ayudarle a madurar en sus vidas espirituales. Él tiene 3 propósitos específicos con sus disciplinas: castigo, prevención y educación. El niño que se porta mal es castigado, ¿cierto? Aunque ahora en la sociedad, mis hermanos, que estamos ahora, si usted castiga a su hijo, le da un palmazo en el trasero, ¿cierto? Perdón por la palabra. Algunos niños tienen la facilidad de agarrar un teléfono y llamar a carabineros. ¿Sabe? Mi papá me pegó. ¿Qué es lo que hacen? Los demandan. Y así está la sociedad ahora, ¿no? Le quitan el celular a su hijo, la hija, el papá le quita el celular a los hijos, a la hija, va la hija, la acusa al profesor y lo demandan más encima. ¿Por qué le quitó el teléfono al niño? Y así está la sociedad ahora. No podemos tocar a nuestros hijos. Y son nuestros hijos. Son los hijos que Dios nos dio. Y tenemos derecho a corregirlos, sí, porque los amamos. No porque queramos el mal para ellos, sino que porque los amamos. ¿O no? Así lo vemos en esta sociedad. Pero imagínense el Padre que tenemos celestial. ¿Cómo no nos va a amar, mis hermanos? Que nos quiere corregir, nos quiere disciplinar. Lo ama, pues, mis hermanos. Lo ama. Ahora, Dios nos disciplina, ¿cierto? Como a hijos. No nos juzga, que es diferente. No hace un juicio. No nos juicia a Dios. Porque si lo enjuiciara, mis hermanos, no estaríamos aquí. ¿Cierto? Porque si lo enjuiciara a nosotros, no estaríamos aquí. Él nos disciplina. Porque Dios cargó todo el pecado en Cristo. El juicio por el pecado cayó en Cristo. Entonces ahora a nosotros no nos juicia, no nos enjuicia, sino que los disciplina. ¿Cierto? Dios no los disciplina, dice. Dice, como cristianos tenemos que sufrir consecuencias, sufrir con frecuencia las consecuencias dolorosas de nuestros pecados. Dice, pero nunca experimentaremos el juicio de Dios por ellos. Dice, tal castigo lo tomó ¿quién? Cristo. Por completo en la cruz. Y Dios no quiere doble pago por ningún pecado, porque ya Él pagó el precio. No hay doble pago. Hay un solo pago que lo pagó Cristo. No hay nada más. Entonces Dios nos disciplina a nosotros, no nos enjuicia, mis hermanos. Entendamos eso, Dios nos disciplina, porque somos sus hijos. Ahora, aunque merecemos el castigo, dice, airados de Dios por nuestros pecados, nunca tendremos que enfrentarlo porque Jesús ya lo sufrió por nosotros. Ni el amor de Dios ni su justicia le permitirían exigir un pago por algo que su Hijo ya pagó por completo. ¿Ve? En la disciplina de Dios no es un juez, sino un padre. ¿Ve? En la disciplina Dios no es un juez, sino un padre para con nosotros. Como le decía, Dios nos ama y Él, ¿cierto?, nos exhorta, nos disciplina, nos corrige, para que caminemos en este camino, ¿cierto?, en esta carrera que primero nos hablaba el hermano Juan, ahora pasa del verso 4 a hablarlo de una de familia, ¿cierto?, como hijos de Dios, como el Padre, como nosotros como sus hijos. Del versículo 4 al verso 11. ¿Hay un castigo? Sí, hay un castigo por portarnos mal. Experimentaremos algo de la disciplina de Dios como resultado directo de nuestro pecado. Pero el castigo es correctivo, no de juicio. El castigo, claro que sí,
El castigo, claro que sí, pero no como él reciben los incrédulos, sino que hay un castigo como hijo de Dios. Dios castigó, como le decía, a David con severidad. Sí, lo castigó, ¿se acuerdan? Lo que hablamos recién. Y también hay una prevención en la disciplina. A veces Dios disciplina para prevenir el pecado. Tal como nosotros podemos restricciones y límites, a veces límites y a veces cercas literales alrededor de nuestros hijos para evitar que se lastimen, Dios también lo hace con nosotros. Como un ejemplo, ¿cierto? No permitimos que nuestros hijos pequeños jueguen con fósforo, ¿cierto? Eso es una prevención, porque si juegan con fósforo se van a quemar o van a hacer un incendio, es lo mismo con nosotros. Como me acuerdo cuando mi pastor le enseñaba, mi pastora Rosalba le decía, es necesario, porque le decía chico, ¿se acuerdan? Le decía a mi pastor chico, que metas las manos a fuego porque sabéis que te vaya a quemar, ¿es necesario? Así le decía a mi pastor Rosalba, a mi pastor Pablo, vamos. No, pues no es necesario. Dios cada día nos habla por sobre, nos dice que lo que hagamos y lo que no tenemos que hacer y nos previene y que si hacemos esto la vamos a pasar mal. ¿Nos previene o no nos previene? Sí nos previene, nos dice por su palabra, hoy nos está diciendo, ¿cierto? Pero a veces, como somos tan porfiados, metimos las manos igual al fuego. Pero Dios no quiere que metamos las manos al fuego, sino que quiere, los previene que no lo hagamos. Esta disciplina también está. Pero que el Señor, ¿cierto?, nos ayude en esta tarde. Amén. Él nos está previniendo. Amén. Nos está diciendo, no lo hagas. Va a haber una consecuencia. Por cierto, dice, ese pecado que vas a cometer no hace que pierdas la salvación. Sí, no hace que pierdas la salvación. Pero sí va a haber una corrección. Amén. Va a haber una corrección. Cuando David, cierto, Dios lo corrigió hasta la muerte, sí que estuvo con esa aflicción, hasta la muerte. Imagínense. Hay una educación también con la disciplina. Dice, además de castigar y prevenir, la disciplina de Dios también nos educa para un mejor servicio y una mejor vida. Esta nos enseñará si escuchamos que dice él por medio de ella. Primero de todo, la disciplina nos puede ayudar a conocer mejor el poder y la suficiencia de Dios. Dice, a veces Dios puede llamar nuestra atención más fácilmente por medio de la aflicción. Eso también es verdad. Porque a veces cuando estamos bien, mis hermanos, a veces ni nos arrodillamos ni oramos en la casa. ¿Sí o no? ¿Y es verdad? Y nos acordamos de orar. Pero cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, nos acordamos que tenemos que orar. ¿O no? Que el Señor nos ayude. Y es verdad. ¿Somos así o no somos así? Somos pecadores. Entonces el Señor nos está educando por su palabra, mis hermanos. Recíbala con gozo. No se enoje cuando Dios nos lo disciplina, sino que estemos contentos. Dice, primero de todo, la disciplina nos puede ayudar a conocer mejor el poder y la suficiencia de Dios. A veces Dios puede llamar nuestra atención fácilmente por medio de la aflicción que a través de la bendición. ¿Ves? Dice, la prosperidad tiene una forma de hacernos sentir satisfechos e independientes, mientras que los problemas nos suelen hacer más conscientes de nuestra necesidad ¿de quién? Del Señor. Nos necesitamos tanto, mis hermanos, cuando las cosas están bien, y también nos necesitamos tanto, mis hermanos, cuando las cosas están mal. Es así. Usted necesita tanto como no estamos bien,
¿cierto? Pero a veces cuando estamos bien, no nos acordamos de Él. Y como le decía, cuando estamos en dificultades, ahí nos acordamos que tenemos que orar. 1 hora en el día. No sé, 2 horas en el día. O ni siquiera a veces ni oramos. Y a veces lo levantamos con el pie izquierdo más encima. En vez de levantarnos, lo primero que teníamos que hacer es orar. Pero no lo hacemos. Pero cuando estamos en problemas, ¡ay, Señor! A cada rato. Pero lo necesitamos, mis hermanos, tanto cuando estamos bien y cuando estamos mal. Porque somos necesitados, somos sus hijos. El Padre nos da todo lo que necesitamos. A veces sin pedirnos. Que el Señor nos ayude. Dice, la prosperidad tiene una forma de hacernos sentir satisfechos e independientes, mientras que los problemas nos suelen hacer más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Lo necesitamos tanto cuando estamos bien y como estamos mal. Pero suele ocurrir que no sentimos que lo que necesitamos hasta enfrentar nuestra propia indefensión. O sea, cuando estamos mal, lo acordamos que lo necesitamos. Y no debiera ser así. Debiera ser siempre, mis hermanos, que estamos necesitados de Dios. Que somos faltos, que somos pecadores y que todos los días necesitamos de Él. Y que todos los días necesitamos de Él en nuestras dificultades, en nuestros problemas, ¿cierto? En el bien, en nuestra alegría, en nuestro gozo. A cada rato necesitamos de Él. Pero avanzando, dice el versículo 6, y había olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Usted desprecia la disciplina de Dios? ¿La desprecia? El versículo 5. ¿No habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Si somos hijos, ¿cierto? El Señor nos disciplina. Y si no somos hijos, somos bastardos. Pero somos hijos de Dios, mis hermanos. Somos hijos de Dios. Esa es mi convicción, esa es mi fe, esa es mi esperanza. Y la suya, yo creo. ¿Cierto? Dice, el olvido produce cantidad de problemas y angustias innecesarias. Nuestra mayor necesidad no es la de una nueva luz divina, sino de prestar atención a la que tenemos ya. En esa consiste. Lo voy a leer de nuevo. Dice, el olvido produce una cantidad de problemas y angustias innecesarias. Nuestra mayor necesidad no es la de una nueva luz divina, sino de prestar atención a la que ya tenemos. ¿A quién? ¿A qué? ¿Cuál es la luz divina? Su palabra. Esta es la luz. Esta es la lumbrera de nuestro camino. Y esta es lo que nos dirige, nos nombra nuestro camino, nos exhorta, nos reprende. Esta palabra es vida, esta palabra es espíritu, esta palabra es verdad. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los hijos de Dios, ¿cierto?, son bautizados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y por su palabra alimentamos a nuestro espíritu. Y esta palabra nos da vida. Y esta palabra es verdad. No es creación mía ni suya, ni porque a hombre se le ocurrió escribir la palabra, sino que Dios lo inspiró para que todo lo que Él enseñó o lo que Él les dio fuera plasmado aquí en esta palabra. Y hoy nos usará a nosotros para poder hablar de ella. ¿Cierto? Entonces, nuestra mayor necesidad es
poner atención a la palabra. Poner atención a su palabra. Dice, peligro de la disciplina. Tengo en el mismo versículo, Dios dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. En el mismo versículo 5. Dice, lo primero que puede evitar que Dios alcance lo que quiere que se cumpla en nuestras vidas es menospreciar su disciplina. Si no entendemos nuestros problemas como disciplina que el Señor envía para nuestro bien, no podemos beneficiarnos de ellos como Él pretende. Nuestras reacciones no pueden ser correctas. Si nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo no lo es, la debilidad espiritual que se menciona en este versículo no es que menospreciemos el problema, sino que menospreciemos la disciplina del Señor por medio de ellos. ¿Suele pasar? Suele pasar. A veces menospreciamos, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios nos disciplina porque somos sus hijos, porque nos ama y no desmayemos en la disciplina del Señor. Algunos terminan tan agotados con sus problemas que se rinden, se desesperanzan, se deprimen, se desmayan, llegan a ser espiritualmente inertes. Que el Señor nos ayude. Dice, indiferente a que está haciendo Dios o a por qué lo está haciendo. No somos insensibles, no son insensibles, no se quejan, no cuestionan ni son indiferentes, simplemente están inmovilizados, se rinden y se desploman. El salmista tuvo esta experiencia y clamó así: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Conocía su problema y también conocía la cura, por lo que continúa diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Así dijo el salmista. Conocía su problema, conocía sus dificultades y hablaba así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarte, Dios mío. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. ¿Conoce su problema? ¿Conoce su problema? ¿Cuál es su problema? Que es un pecador. Que el Señor nos ayude. Que es un pecador. Pero vamos en este camino, en esta carrera, como nos decía en la mañana, ahora lo hablo de la familia, somos una familia espiritual. No juzguemos, no miremos por qué es lo que está pasando el hermano, lo que está pasando la hermana, porque no sé qué es lo que hizo, no sé, algo hizo, no juzguemos. Porque Dios al que ama lo disciplina y lo castiga como a hijo suyo. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Estoy leyendo el versículo 6 al 8. Porque, ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Para que el cristiano que responde a la disciplina de Dios hay dos pruebas, ¿cierto? El cristiano responde a la disciplina de Dios, prueba el amor de Dios, ¿cierto? Porque si una persona no es hijo de Dios, ¿cierto?, no va a responder a la disciplina de Dios. No sé si se me entiende. Porque si una persona no es hija de Dios, no va a responder, ¿cierto? Se va a ir a lo mejor, va a retroceder. Pero si hay un verdadero cristiano, dice que responde a la disciplina de Dios. No retrocede, sino que Dios está demostrando que lo ama. Que el Señor nos ayude. Entonces, siguiendo adelante, mis hermanos, que ya ha pasado mucho el rato, dice, a la prueba que somos hijos, azota a todo el que recibe por hijo, y si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Dice, lo segundo que prueba la disciplina está relacionada con lo primero. Prueba que somos hijos, todos los hombres están sujetos a castigo divino, pero solo sus hijos reciben su disciplina. El castigo, ¿cierto?, para el hombre que no es hijo de Dios, dice, ¿qué es lo que es? La ira de Dios, ¿cierto? Pero nosotros, como somos hijos, ya no tenemos la ira de Dios, sino que somos disciplinados por Él. Esa es la diferencia. Que todos los hombres están sujetos al castigo divino, pero solo sus hijos reciben disciplina. Hay ocasiones en las que todos hemos querido disciplinar a los hijos de alguien más, cuando nos interrumpen o nos irritan. Cuando vemos a un hijo rebelde haciendo pataleta en una tienda, pasamos, bueno, lo saqué de John MacArthur. Cuando vemos a un hijo rebelde haciendo pataleta, en una tienda, pensamos, ¿cierto?, si me lo llegaran a dejar a menos una semana a mí. ¿No ha pensado usted eso mismo? Cuando ve a otros niños de otro padre haciendo pataleta en una parte, ¿cierto? Usted, ¿qué piensa? A veces, si me lo dejaran a mí, ¿cierto?, yo lo tendría así en una semana. ¿Cierto? ¿Lo ha pensado usted o no? Sí, pues así hemos pensado a veces. ¿Cierto? Pero no tenemos ese deseo continuo de disciplinar a hijos que no son nuestros, porque no los amamos como a los que nuestros. La relación no es la misma, por tanto, la preocupación no es la misma. No es lo mismo, ¿cierto? Porque no nos amamos a esos niños, pues. Pero nuestros hijos sí nos amamos. Entonces Dios, como nos ama a nosotros, los disciplina. Y a los hijos que no aman, no voy a entrar mejor en esa parte porque es medio complicado, pero sí a sus hijos Dios los ama y los disciplina. Eso quiero decir. Para los que no son hijos dice que viene la ira de Dios, ¿cierto? Pero a sus hijos dice que los disciplina. No quiero meterme más en... Entonces sigamos, ya para ir. La disciplina produce vida, ¿cierto? La disciplina produce vida en nuestros corazones. Porque Dios nos ama, ¿cierto? Y lo disciplina y produce vida y vamos creciendo espiritualmente. Produce santidad. Dice aquello, produce santidad y también produce gozo. Eso produce la disciplina en los hijos de Dios. No estemos tristes, sino que estemos gozosos y alegres, porque Dios a sus hijos los ama y los disciplina. Si estamos pasando por algo, gozosos y contentos porque Dios me está disciplinando. Felices, gozosos, porque Dios me ama. ¿Ah? Temo lo que estemos pasando. Dice, la verdad es que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Parece. El último versículo, el versículo 11, si lo quieren colocar. Sino tristeza. Pero después de eso, después que la disciplina pasa, ¿qué produce? ¿Qué dice? Fruto apacible de justicia, a lo que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Gozo, alegría. Dice, la disciplina como tal no pretende ser agradable, sino si lo fuera, tendría poco poder de corrección. ¿Se entiende, no? La disciplina como tal no pretende ser agradable. Si lo fuera, tendría poco poder de corrección. Por eso no es agradable. Por eso. ¿Ah? Por su misma naturaleza, la disciplina no es agradable de administrar ni de soportar. La medicina, la cirugía, la terapia física y todos otros tratamientos por el estilo que estamos dispuestos a soportar suelen ser dolorosos, incómodos, inconvenientes. Lo soportamos por el resultado final, una mejor salud. Usted lo es, ¿cierto? Cuando tenemos que operarnos, ¿cierto?, de vesícula, no sé, pues del apéndice, ¿cierto? Lo soportamos esos dolores, los soportamos. ¿Por qué? Porque sabemos que después que lo operen vamos a estar bien, ¿cierto? ¿Cierto? Es doloroso. Yo he pasado por 2 operaciones y tengo aquí como de 20 centímetros, una marca de guerra.
Sufrí harto. Sufrí harto. La segunda vez que me operaron tenía tos, imagínense, con un tajo como de 20 centímetros con tos. ¿Se acuerdan del Happening con Ja, del chino obrero? Cuando lo hacían reír, ¿cómo sufría el hombre? Así estaba yo. Así sufría. ¿Pero fue para beneficio de mí? Sí. Porque me sacaron 2 tumores de mi estómago. De aquí estoy gracias al Señor. ¿Fue para beneficio, para salud para mí? Fue. Y ahora, ¿cierto? Quedé con un dolorcito de la espalda por lo mismo, pero gracias al Señor estoy bien. Gracias a Dios, ¿cierto? Estoy vivo. No porque sea mejor que usted, sino que Dios lo ama igual a usted que a mí. Dios hace cosas diferentes, bueno, todos nosotros, no, para todos no es igual, ¿cierto? Pero sí lo ama, sí lo corrige, porque somos sus hijos y nos disciplina. Entonces, produce fruto apacible de justicia. Debemos considerar nuestras dificultades como tratamientos espirituales que edifican nuestro carácter y nuestra fe. Para eso son las disciplinas. Edifican nuestro carácter y nuestra fe. Nuestro amor y nuestra justicia. Nunca parecerá así desde la perspectiva natural. Pero después de la perspectiva de la fe, vemos que la disciplina es una de las bendiciones más ricas y provechosas de Dios para sus hijos. La disciplina. Que el Señor nos ayude. ¿Es provechoso para nosotros la disciplina? Es provechosa. ¿Era provechosa para estos tiempos de los hebreos? Era provechosa. Porque el autor del hebreo estaba preocupado por ellos. No quería que retrocedieran, sino que les exhortaba. Y lo que estaban pasando, que lo pasaran con Dios. Que lo pasaran con Cristo. Y así nos dice el Señor de nosotros. Pase lo que esté pasando, páselo tomado de la mano de Dios. Páselo y tenga fuerza porque usted no está solo. Dios está con usted. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de gracia día a día y que Dios siempre, cierto, alumbre nuestras vidas por su palabra. Para Él sea la honra y la gloria y para mí siempre en su misericordia. Demos las gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por su palabra, Señor. Qué hermosa palabra para nuestras vidas de poder entender, Dios amado, que la disciplina hace tanto bien para nosotros, Dios amado. Nos hace crecer espiritualmente. Aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos. La única manera, y sabemos de que parte del cristiano, parte de nuestra vida cristiana, es la disciplina suya, Señor amado. Parte de nuestra vida, Dios amado, son los problemas. Usted nunca dijo en su palabra que no íbamos a tener problemas, sino que dice, en el mundo tendrás aflicciones, tendrás problemas, tendrás dificultades, pero confía, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por eso ayúdanos, Señor amado, danos la fuerza. Gracias por esta hermosa palabra que usted nos da, porque usted aumenta nuestra fe por ella, alumbra nuestro camino. Queremos desviarlos, pero usted alumbra nuestro camino, Dios amado, para no retroceder. Ayúdanos, Dios amado, cada día a entender tu palabra y a ponerla por obra, Señor amado. Tenga misericordia de nosotros, Dios amado. Y si alguno está pasando problemas, usted es poderoso, Señor amado, para poder ayudarle. Si alguno está enfermo, Dios amado, usted es poderoso para sanarle. No te rogamos que usted lo haga, sino que haga su voluntad, Señor amado. Pero no te olvides de la misericordia, Señor amado, para con nosotros. Somos tus hijos, Señor amado, y por tanto te rogamos, como nuestro Padre Celestial, que usted nos ayude. Somos infalibles, somos pecadores. Pero más usted, por su palabra, nos da aliento, nos da fuerza, nos corrige, nos disciplina para poder seguir en esta carrera, Dios amado, poder estar en esta familia espiritual
y poder adorarte como usted se lo merece, Señor. Todas estas misericordias se las pido, Señor amado, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.